tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Capítulo número 116. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de Entre Grillos. Yo soy Juan José Parcero. Estamos grabando en jueves 1 de mayo. Sin embargo, este episodio saldrá por ahí del lunes 5 o tal vez martes. Yo creo que el lunes 5 de mayo. Y justamente estaremos a apenas unas horas del comienzo del cónclave para elegir al próximo papa, al próximo líder de la Iglesia Católica. Vamos a ver brevemente un poco de qué ha sido de las ceremonias religiosas, el- el- los funerales del Papa Francisco, su sepultura y de cómo es el cónclave, para después pasar a platicar con nuestra invitada de la semana, Ana María Islas. Ella es reportera y estuvo en Argentina para conocer cuál era la percepción de los argentinos y sobre todo de la gente que conoció al Papa Francisco, como decimos en la plática que tenemos, un papa, el primer papa latinoamericano y un papa argentino que nunca volvió al país donde nació. Y pues todos los claroscuros de Francisco, o algunos, ¿verdad? Porque tampoco pudimos haber estado hablando horas ahí de todos los detalles de su vida, pero sí buena parte de esto, ¿no? De las visiones encontradas sobre él, por qué en su país tanta gente no lo sentía tan cercano, más allá de que no volvió, ¿no? Una plática muy interesante, así que vámonos con toda la información, no sin antes agradecerles que vean este programa, este contenido. Recuerden que pues este es un proyecto de periodismo independiente, así que no duden en, si les gusta el contenido, darle like, comentar a lo largo del episodio sobre los temas que más les interesan, cualquier pregunta que tengan, si están de acuerdo o no con lo que estamos comentando. Uno de cada 5 de nuestros escuchas fieles que están aquí semana a semana contribuyen, y se los agradezco infinitamente, contribuyen para mantener este proyecto vivo con el equivalente a un café al mes. Así que si te quieres unir a la gente, a los seguidores, a la audiencia que apoya este proyecto de periodismo independiente, lo puedes hacer a través de Patreon. La liga está en la descripción de este episodio, y también te puedes unir a nuestro Telegram, donde platicamos sobre los temas de los que hablo semana a semana. Y pues bueno, sin más, vamos con toda la información. De entrada, estos días han sido días de luto en la Iglesia Católica, días de muchos rituales, días ceremoniales, días en los que vimos nuevamente, ¿no? Toda la activación de esta maquinaria de rituales tan poderosos que tiene la Iglesia Católica. Y a mí me fascina, me parece sumamente interesante desde una perspectiva fuera de lo que representa la comunidad religiosa, la comunidad católica. Me parece un evento digno de ver para quien sea, ¿no? Eh, en estos días vimos el funeral de Estado que se le dio al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. 400,000 personas asistiendo, incluyendo líderes de la Iglesia Católica, pero también jefes de Estado, pero también reyes, y por supuesto que muchísimos fieles. El viernes de la semana pasada, después de 3 días en los que el cuerpo del Papa Francisco fue expuesto para que la gente lo visitara en la Basílica de San Pedro, el viernes cierran el ataúd, lo hacen en una ceremonia privada, van familiares, va el sobrino del Papa Francisco, primera vez que ocurre esto. El sábado llevan el ataúd al atrio de San Pedro y realizan una misa oficiada por el cardenal Giovanni Battista, un perfil sumamente interesante entre los papables, el cardenal encargado de Jerusalén, de la Tierra Santa, y del cual hablamos en nuestro podcast. Me parece que fue el capítulo número 114 con mi invitado Axel Martínez, talentosísimo joven con mucho conocimiento sobre este tema de la Iglesia Católica. Y posterior a esta misa,
a la que asistieron líderes de todo el mundo, trasladan el féretro a Santa María la Mayor, a la Basílica Papal, en la que los restos de Francisco descansarán. Mm, Llevan estos restos, cabe decir, en el papamóvil, un recorrido que no pasaba en más de 100 años, llevan los restos en el papamóvil mexicano, el papamóvil que utilizó el Papa Francisco en Chihuahua, me parece, y que fue donado al Vaticano. Es una camioneta blanca, ya saben, de estas que utilizó el Papa en su visita en 2016. Y bueno, ¿no? Se traslada los restos del Papa a Santa María la Mayor. Ya van, las últimas cifras que vi estaban ya cercanas a las 100,000 personas que habían ido a visitar la tumba. Una tumba pues muy representativa de lo que es, de lo que fue su papado y de lo que creo que es su legado. Una tumba sencilla, una tumba pulcra, solamente es una plancha de mármol de una provincia de donde venían o donde nacieron los abuelos de Francisco, del Papa, y la lápida dice solamente el nombre Francisco en italiano, Franciscus, y pues unos detallitos ahí, la cruz pectoral del Papa, una rosa, ¿no? Un símbolo de una paloma, de un pastor, en fin. Así, así el lugar de reposo del Papa Francisco, al que al momento de grabar este podcast seguimos en el novenario, los 9 días en los cuales se realizan las misas para, pues, recordarlo y para pedir por él. Y estas misas terminan el domingo 4 de mayo. Se hablaba de que, pues, los funerales podían empezar desde inmediatamente el día 5 de mayo, pero va a ser hasta el día 7 de mayo a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, 8:30 de la mañana, del tiempo, hora del centro de México, perdón, que va a empezar este cónclave, pues, reunión a puerta cerrada entre los 133 cardenales menores a 80 años que tienen derecho a votar y ser votados para elegir al nuevo Papa. Dicen que este tiempo extra, entre el 4 de mayo que termina el novenario y el 7, es justamente para que los cardenales puedan reunirse, hablar entre sí e ir pues viendo por quién van a votar, ¿no? Porque al final del día lo que quisieran es elegir relativamente rápido al Papa para que se muestre que hay una cierta unidad y un sentido de cohesión y congruencia, ¿no? En quién van a elegir, porque pues, al final del día, si no se pusieran de acuerdo, pues esto representaría como una visión no tan positiva como lo quiere transmitir la iglesia, ¿no? El cónclave, pues es todo un ritual en sí, dentro de esta serie de rituales que conlleva la sucesión papal. Em, Comienza con una misa, la misa para elegir al pontífice en la Basílica de San Pedro. De ahí se hace una procesión hacia la Capilla Sixtina, que queda ahí mismo, o sea, a un costado o en la parte, sí, en un costado del Vaticano, y van en procesión hacia al Vaticano, hacia la Capilla Sixtina, entran los cardenales y la Capilla Sixtina queda sellada, ¿no? O sea, obviamente pueden salir a donde eh, descansan, donde duermen, donde comen, ¿no? Tienen un comedor. Les recomiendo para un entendimiento ilustrativo de cómo es el cónclave, la película de Cónclave, vaya, ¿no? Que pues es del año pasado y que pues pueden ver un poco de este interesantísimo proceso y ritual para elegir al siguiente papa. Y pues ya estando en la Capilla Sixtina, cada cardenal recibe una papeleta donde les preguntan a quién quieres elegir como sumo pontífice, ponen el nombre de quien desean elegir y votan, ¿no? Necesita, para que haya un ganador, se necesitan 2/3 de los votos. Entonces tiene que ser una mayoría absoluta. El primer día hay una primera votación,
es decir, el 7 de mayo, el miércoles 7 de mayo, vamos a tener una primera votación y si en esa primera votación no queda elegido el sucesor del Papa Francisco, al siguiente día vuelven a votar y pueden votar hasta 4 veces en este segundo día y así van sucediéndose las votaciones, ¿no? Hasta que, les digo, eligen a alguien 2/3 partes del colegio de cardenales que votan. En caso de que, o las veces que hay votación y no se llegó a un acuerdo, las papeletas son quemadas con una sustancia que emite un humo negro. Entonces, en la Capilla Sixtina, que por cierto está cerrada, así que si hay gente, todos los turistas que tenían programado su viaje para estos días, pues desafortunadamente no podrán entrar a la Capilla Sixtina, pero bueno. Y de entre las cosas que hacen es que instalan esta estufa dentro de la Capilla Sixtina con pues una salida de humo y es justo a través de esa salida de humo que podemos saber cuándo hubo votación y si hay o no hay papa. Cuando no hay un acuerdo, se pone una sustancia que saca humo negro. Una vez que 2/3 partes votan por una misma persona, se pone una sustancia y el humo sale blanco. Es señal de que ya hay un sucesor. A este cardenal, el cardenal decano le pregunta si acepta la elección canónica como sumo pontífice, se le pregunta cuál es el nombre que elige para su papado y de ahí se le lleva a la sala de las lágrimas, conocida como la sala de las lágrimas, donde se le cambia la sotana roja de cardenal por la blanca y con ello empieza su pontificado. Salen al balcón de la Basílica de San Pedro y el cardenal protodiácono anuncia: Habemus Papam. Da el nombre del cardenal ganador y a su vez informa cuál será su nombre como nuevo papa y así comienza un nuevo papado. ¿No? Hay un montón de nombres, ya estuvimos discutiendo justo en el capítulo con Axel sobre algunos de los posibles papables. Hay cardenales asiáticos como el cardenal filipino Tagle, están cardenales africanos como el cardenal Sahara, hay opciones europeas también, están pues Matteo Zuppi, que cercano al Papa Francisco, Pietro Parolin, que era como el canciller del Vaticano, y también hay otros no tan cercanos al Papa Francisco europeos, y también hay hay cardenales que suenan por ahí de países como Estados Unidos, incluso. Hay latinoamericanos, hay mexicanos, pero la probabilidad es de que vaya a ser de otra región la persona que gane. Vamos a verlo en los próximos días, un proceso sumamente interesante y sin querer quitar más tiempo a la invitada de esta semana, los dejo con nuestra entrevista sobre el Papa Francisco con Ana María Islas. Hola a todos, amigas y amigos, estoy con Ana María Islas, reportera, periodista, corresponsal de guerra. Nah, bueno, todavía no de guerra, pero sí ha estado en lugares bastante rudos. Pero hoy no venimos a hablar de un lugar particularmente rudo, ni mucho menos. Hoy venimos a hablar de sus viajes por tierras de lo que era hasta ahora el Papa, ¿no? El jefe de la Iglesia Católica. Ana, ¿cómo estás? Primero que nada. Hola Juanjo, muy bien, un gusto estar aquí contigo, contenta. De nuevo en Entre Grillos, no es la primera vez que estás en Entre Grillos. Ana, muchas gracias por estar aquí de regreso. Y venimos a platicar contigo porque precisamente en estos días empezará el cónclave para elegir al nuevo papa, al sucesor de Francisco, al sucesor de Jorge Mario Bergoglio. Y tú estuviste en Argentina hace un tiempo, justamente como para conocer un poco de la figura del Papa Francisco, ¿no? Desde los ojos de sus connacionales, desde los ojos de la gente que lo vio, pues ir creciendo en este escalafón de la Iglesia Católica y que, pues eventualmente llegó hasta el máximo puesto posible para no volver más, ¿no? Pero vamos a Sí, platicarlo con calmita. Cuéntanos, ¿cómo fue este viaje? sí, Juanjo, estuvimos ahí en la Argentina del Papa que no volvió, ¿no? El cardenal
que se fue al cónclave y después ya no volvió. Tan no volvió que por ahí nos contaban que no llevaba sus anteojos para ver y tuvo que sacarlos por ahí en una óptica cerca del Vaticano porque ya no tenía la graduación, tuvo que ir a comprar ropa, no hay gente que nos decía, amigos suyos, que nos decía, qué bueno, cuando lo eligieron dijimos, qué bueno porque ya no va a regresar, ¿no? Oh, Entonces, ¿cómo fue, Juanjo? wow. Creo que es un poquito de lo que fuimos descubriendo al ir a hacer este trabajo de, como dices tú, los pasos del padre Jorge, como lo conocen allá, o sea, toda la gente es el padre Jorge, el padre Jorge, Ah, sí. es como, bueno, ya el Papa Francisco, pero siempre es el padre Jorge, ¿no? Para ellos el padre Jorge del barrio de Flores. Fuimos obviamente, Juanjo, al principio tratando de seguir las huellas, digamos, en la casa donde nació, en la casa donde creció, la escuela donde estudió, donde dio clases como maestrillo con los jesuitas, el Colegio del Salvador, y tratar de ir a estos lugares en donde, pues si uno tiene la posibilidad de ir a Buenos Aires, pues hay hasta placas, ¿no? Hay la Plaza Membrillar en el barrio de Flores, donde, en la calle donde él vivía, este, la plaza de esa calle, hay pues una placa conmemorativa donde decía, aquí jugaba la pelota Jorge Mario, ¿no? Este, aunque uno de sus amigos nos decía que era muy malo jugando, era muy tronco, dice, pero que jugaban con él porque él era el que tenía la pelota, ¿no? O sea, Pero clásico, clásico. fíjate que algo muy interesante, Juanjo, de descubrir la figura de Jorge Mario, después convertido en Papa Francisco, es que la coherencia que hubo en lo que fue su vida ahí en Buenos Aires, como miembro de pues, la institución, ¿no? De la iglesia, a lo que fue el altavoz ya como Papa. Eh, Se dedicó muchísimo a tener una iglesia de las periferias. Él hablaba que la periferia fuera el centro, esta vocación jesuita, mariana, ¿no? Salesianos, con María Auxiliadora, luego jesuita y luego, bueno, como Francisco de Asís. Creo que era muy coherente, creo que eso fue muy coherente y fue muy interesante descubrir cómo en realidad entre mucha gente, sobre todo en las villas, que son estas zonas precarizadas en donde hay muchísima pobreza, cinturones de pobreza en Buenos Aires, es donde su mensaje estaba más inscrito y sobre todo donde la gente lo esperaba más. No así en otras zonas de la capital donde yo esperaría que vendieran recuerditos de él y estampitas afuera de la Catedral Metropolitana, que él fue arzobispo, ¿no? No había ni una sola estampita de él. Yo solo encontré una figurita de Francisco en la zona turística que se llama Caminito, que es donde va puro turista extranjero y está el tango y demás, y está Messi y todo, Mafalda, y al lado unas figuritas de Francisco, pero ibas a las iglesias de merchandise, de souvenirs de las parroquias, y no había nada, o sea, si acaso alguna estampita, ¿no? Eh, Curioso porque pues, además, o sea, estoy segurísimo que en pues no estoy seguro, en la iglesia que está aquí cerca de mi casa, que no me voy a doxear diciendo dónde, pero, o sea, estoy casi seguro que ahí hay de que fotitos de, bueno, no sé si ahorita sigue habiendo, yo creo que sí, pero fotitos del Papa Francisco y pues hace mucho que no voy y me fijo, pero estoy seguro que en la catedral o en la basílica hay, ¿no? O sea, aquí en México, pues, entonces es curioso cómo allá, siendo él de allá y todo. Pero sí, o sea, no sentían esta, pues, cercanía o esta relación tal vez, ¿no? O particularmente en estos lugares con el Papa Francisco. Un Papa Francisco que por cierto, pues, venía relativamente de abajo, ¿no? O sea, sí venía de una familia humilde, o sea, dos padres, o sea, su papá y su mamá eran italianos, emigrantes italianos que llegaron a Argentina. El papá era un contador que trabajaba en las vías del ferrocarril, ¿no? Como trabajador ahí ferrocarrilero. La mamá se dedicaba a la casa, pero a lo que voy es que pues una familia de orígenes desde abajo, orígenes humildes, ¿no? sí, Juanjo, y además, fíjate que en un sentido interesante porque pues tuvimos la posibilidad de ir descubriendo con quién hablar, o sea, quién nos iba a contar quién era el padre Jorge, ¿no? Entonces, por ahí todo el mundo decía, tuvo una novia con la que se iba a casar, búscala, y unos me decían, la señora ya murió, unos me decían, habla con la hermana, pero luego me decían, no hables con la hermana porque está medio como, pues no está muy bien de sus facultades y te va a decir cosas que ni nada que ver, o sea, entonces yo decía, bueno, ¿con quién voy a hablar? Entonces,
me fui a las villas. O sea, yo dije, tengo que buscar a los padres que, los curas villeros, como les conocen allá, que son los que trabajan en las villas, viven en la villa, o sea, no es de que van y vienen, y están ahí con la gente, y es a donde el padre Jorge iba, ¿no? Y daba su mensaje. O los líderes de los cartoneros, de los aquí conocidos como recolectores primarios o pepenadores, pero allá se le conoce como cartoneros. Las costureras, los inmigrantes, todo ese sector de los excluidos, donde él hizo su ministerio de los excluidos. Pero ahora que mencionas lo de su familia y todo, claro que también hablamos con padres, ¿no? O sea, otros padres, digamos, ya, pues que están en las parroquias, no tanto en las villas, sino un poquito padres, pues más de la ciudad. Y hay un padre, Guillermo Marcó, que fue vocero de él durante 9 años, que él fue arzobispo. Él nos contaba que Francisco, bueno, que el padre Jorge, él estuvo mucho tiempo en Córdoba, ¿no? Él vivió una especie de autoexilio en Córdoba, y él, a lo que hacía ahí en Córdoba, con los jesuitas, era servirles el té con leche, limpiarlos, y él sentía que iba a vivir, iba a morir ya en el anonimato ahí en Córdoba. Sin embargo, le ponen el ojo y lo llevan a Buenos Aires y empiezan un poco a crecer, ¿no? A crecer esa figura Esto, perdón, ¿como en qué época más o como en menos? los 90, ¿no? O sea, como Mm. ya lo empiezan a jalar. O sea, recordemos que hay algo como un claroscuro sobre el padre Jorge respecto a la época de la dictadura, que si bien también yo quería investigar un poco de ello y saber qué opinan los argentinos de eso, en primera instancia es muy difícil lanzar una opinión así cuando alguien no vivió la dictadura, no sabe lo que significaba alzar la voz en defensa de los demás frente a una dictadura donde pues murieron muchos religiosos. O sea, recordemos también otras zonas de nuestra querida América Latina, ¿no? Donde muchos curas, muchos padres murieron en épocas de dictadura, y se le criticaba al padre Jorge Mario porque él no había sido tan vocal en la defensa de los jesuitas. Eh, Dos jesuitas desaparecieron cuando él estaba a cargo de un grupo, incluso llegó él a tener que declarar y hablar de lo que había pasado, ¿no? Entonces, el tema de si él fue o no muy vocal en el sentido de defender a los más necesitados y de enfrentarse a la dictadura, pues sí era un claroscuro que por ahí se dibuja, y hay muchos libros sobre eso también. Hablamos con un autor de 2 libros, Código Francisco y Recen por él, Marcelo Larraqui, y él nos explicaba, ¿no? Sobre la figura de Jorge Mario en esa época tan oscura para Argentina, pero creo que el hecho de que él se fuera después a Córdoba, después de esa situación, estuvo un tiempo ahí, por eso decían que eso fue una especie como de autoexilio después de esa situación tan oscura, tan dura. Pues él decía, bueno, ya voy a morir aquí en el anonimato, ya estoy grande, o sea, ya, esa es mi vida religiosa. Después él lo llevan a Buenos Aires y empieza a subir un poquito más, digamos, su figura como una voz que desde la iglesia denunciaba. Y se empieza a juntar, pues, a tener a estas personas, pues, muy movidas en el ámbito de la denuncia social, como las organizaciones Alameda y todos esos que trabajan o sea, denunciando la trata y la explotación laboral. Y ahí se vuelve una especie como de vocero, ¿no? De decir, a ver, ¿qué quieren ustedes denunciar? Yo desde la iglesia también lo haré, y escucharlos y acercarse y en realidad comprometerse. Y daba él con esta lucha, y daba él entonces unas misas en Plaza Constitución, en donde él decía, Buenos Aires es una demoledora de carne, ¿no? O sea, donde la trata y la explotación, y muy, muy fuerte. Y entonces creo que es importante mencionar eso, Juanjo, porque ahí es donde yo empecé a entender por qué los argentinos, que tienen esta visión de fútbol, política y religión tan entrelazada, en realidad al padre Jorge, al Papa, pues nunca lo pudieron alejar de vincularlo con una postura política, en donde lo veían muy cercano al comunismo o peronismo, a la izquierda, y decían, no, pues yo no coincido con él. O sea, y Marcelo me decía, Que es curioso porque, sí, perdón por la interrupción, pero es curioso porque, o sea, la dictadura fue una dictadura militar de, pues, de derecha, ¿no? El peronismo surge un poco como esa respuesta a la dictadura. Entonces, como durante la dictadura fue de la dictadura, después de izquierda por su apoyo a los pobres, pero al mismo tiempo también fue crítico del peronismo, ¿no? Entonces, sí, como era que muy, sí, o sea, no, o sea, en tal vez una visión, no lo sé, aquí estoy suponiendo, pero tal vez en una visión
como muy claroscuro, ¿no? O sea, o está de mi lado o es mi enemigo, o sea, como no encajaba en ningún lado, era como para cualquiera de las partes enemigo, ¿no? O rival o del otro lado, ¿no? Exacto, podía ser visto como, ¿por qué habla de esos temas? O sea, ¿por qué habla de esos temas si él es el cura, si es un cura, si es un padre, si es un obispo, luego arzobispo y cardenal? ¿Por qué se mete en esos temas, no? Y empezó a tener esos roces porque finalmente, pues su voz era en ese sentido, pues muy cercana a esas críticas, que la corrupción empezaba a denunciar, ¿no? Entonces, pues eso ya no empezaba a gustar y era como ese cura que ya, ¿no? Incluso me comentaban que alguna de las misas ya no dejaban que las diera ahí en la zona, digamos, sino que lo llevaban, ay, mejor vete para allá a dar otras misas, ¿no? También creo que ahí responde a que él decide tener un vocero porque la prensa también no le ayudaba mucho a su figura, o sea, era como, ay, se reunió ahora con Fernández de Kirchner, ¿no? Que no, o sea, rompió, la verdad que nunca se llevó bien con Cristina hasta que, bueno, ella fue a verlo al Vaticano ya como papa y le toman una foto y la gente, ah, sí, siempre fue peronista, ¿no? O sea, como que era más bien, había un pleito entre a qué figuras recibía, con quién hablaba y con quién no. Y entonces el padre Jorge, por lo que yo entiendo, como nunca fue nunca se le pudo quitar esa parte de que si él se juntaba o no con ciertas personalidades de la política o defendía o no ciertos discursos. Que creo que ahí es donde el autor Marcelo me decía, a Francisco lo quieren más los agnósticos que los católicos conservadores, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ok, Y ahora, yo como ateo de puede ser. puedes esperarnos, Jojo. Creo que en ese sentido fue muy interesante ir descubriendo, ¿no? Ir descubriendo cómo nosotros como mexicanos quizá yo imaginaba y decía, ¿cómo? Si nosotros tuviéramos un papa, habría miles de estampitas, miles de figuritas, sería Brutal. nuestro máximo quizá, o sea, por el tema de la religión, ¿no? Que es un pueblo muy católico, somos un pueblo muy católico. Decía, los argentinos también, pero hay algo en donde se mezcla la política con la religión, en donde ya no está tan padre, ¿no? Y donde si tú ves ahora los líderes que están y cómo se ve el discurso de la izquierda allá, pues no les gusta tanto, ¿no? No les gusta Sí. tanto. Que igual puedo entenderlo desde o sea, no soy, fíjate que, pequeño paréntesis aquí, que a mi audiencia igual le va a valer un pepino, pero, o sea, yo fui a escuela católica, ¿no? Y era buenísimo, o sea, siempre era de los que sacaba mejores calificaciones en clases de religión, pero aún así, ¿no? O sea, de niño, o sea, no, creo que conozco la religión, pero no soy especialista ni mucho menos. Y en ese sentido, tengo la impresión de que aquí en México, no, o yo no sabría identificar como figuras religiosas así muy grandes que sean como de este perfil como un poco progresista, un poco cercano a la gente que es como lo es el Papa Francisco, o como lo era el Papa Francisco, o el Padre Jorge, ¿no? Y en ese sentido, pues digo, o sea, si eligieran a alguien, o sea, tradicionalmente aquí hemos visto pasar en los últimos años a cardenales pues tremendamente conservadores, ¿no? O sea, Norberto Rivera, Aguilar Retes, son cardenales que traen esta visión muy tradicional, muy de, pues, poca reforma, poca apertura a ciertos cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también si uno de esas figuras religiosas llegara, que no va a ser el caso, no todo apunta que no va a ser el caso, pero llegara a ser papa, pues bueno, ¿no? Podríamos ver como un júbilo en el movimiento católico mexicano, pero no veo como alguna figura de la iglesia así como sumamente grande en cuanto a popularidad que nos pudiera dar una idea de, es que si llegara chance a buena parte del catolicismo mexicano no le gustaría, porque aquí también hay un catolicismo, hay una parte del catolicismo muy conservadora, ¿no? En particularmente en ciertas regiones del país y demás. Entonces, sí, tal vez si tuviéramos una figura religiosa importante, pero relativamente progresista y abierta a ciertos cambios y a ciertos grupos que han sido excluidos, chances sí las cosas podríamos imaginarlas diferentes, ¿no? Pero bueno, este es un juego de mental de escenarios imaginarios. Sí, por ahí se me ocurría Raúl Vera, ¿no? O sea, en un Mm, sentido como la cercanía que tuvo con los indígenas, pero claro que no es una figura así como tú lo dices, ¿no? No imagino en ese sentido tanta,
tanto apego a la visión política que podría tener, o sea, como imaginar a un cura, a un padre, que está tan relacionado con algo político, ¿no? Y ahí creo, Juanjo, que está interesante que caigamos en ello, porque creo que de ahí viene que Francisco no volvió, ¿no? O sea, Mm, bueno, el padre Jorge como Francisco ya no volvió. Y yo creo que, claro, al inicio yo decía, sí, ¿por qué no volvió? Mira, y en las villas tiene sus pancartas de, vení, Francisco, te esperamos, todo ello, ¿no? Pero luego como que dije, bueno, quizá claramente sin saber los pormenores de lo que podía llegar a pensar el Papa y todo esto, pero dije, quizá no quería que se le vinculara a quién lo llevó a Argentina o con quién presidente o presidenta volvió. Si se tomaba la foto no al lado de quién, ya sabes, o sea, como algo que el tema se politizara. Pero además de eso, Juanjo, creo que él ya dejó de ser el obispo, el cardenal argentino, fue ya el papa, el líder de la Iglesia Universal, o sea, se universalizó, como que entendió también quizá las necesidades de otros países más grandes que Argentina, ¿no? O sea, y él alguna vez dijo, bueno, estuve 76 años en Argentina, como ya me voy, ¿no? sí, 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 sí. Y quizá volver, y eso me lo decían los mismos argentinos, a ver, los argentinos pensamos que somos el ombligo del mundo. Decían, seguramente Francisco no se levanta pensando, ay, no he vuelto a Argentina, no he vuelto a Argentina. Pero sí fue aquí, mira, de hecho, es el mapa. Voy a compartir un segundo. Es el mapa de. Espérame, ay, caray, ¿por qué me salen? Acá está. Es el mapa de Wikipedia, tengo que decirlo, pero ahí lo ves, ¿sí, Ah, no? Este es el mapa de los viajes que hizo el Papa Francisco. Y por Dios, o sea, ve el continente americano, o sea, es que nada más no fue a Centroamérica, a Venezuela y a Argentina y Uruguay, ¿no? O sea, y yo creo que no fue Uruguay porque dijo, es que, pues una cosa es no ir a Argentina, pero es que si voy a Uruguay, ¿no? Con el pique que hay entre argentinos y uruguayos, ahí sí alguien me va a linchar. Pero, o sea, creo que fue una decisión bastante, o sea, no fue coincidencia, ¿no? O sea, 12 no fue países coincidencia. americanos que visitó, incluido México, incluido Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, o sea, prácticamente todo el continente y no volver a Argentina. O sea, creo que fue una decisión que puede venir también de eso que dices, ¿no? O sea, ya estuve aquí toda la vida, ahora es momento de ir a otros lugares, ¿no? O sea, ya no, ya soy más allá de ser argentino, ¿no? Sí, Eh, sí, o no sea, sé. ya soy el líder de la iglesia, ya soy, bueno, el obispo de Roma, ¿no? Como decía, pero ya represento algo más. Ujú, Y no que haya dejado de ser argentino, pero claramente, bueno, yo pensaría, por lo que escuchabas de la gente que le conoció, ¿no? O sea, es como, a mí me dio mucha gracia, o sea, su amigo de la infancia decía, eh, qué bueno, porque ya no vas a volver, ¿no? Qué bueno que te eligieron, ya nunca vas a volver. sí, sí, Eh, suena rudo, pero... suena bien rudo, este, suena muy rudo, pero se reía porque quizá entendía la misión pastoral del padre Jorge ya en un sentido universal, ¿no? Que megáfono y decir, hay otros países que me necesitan más, en donde quizá mi visita va a representar algo más que algo político y Argentina pues me entenderá, o sea, entenderá que no. Y otro día tú me comentabas algo, que al final él decide terminar sus días, bueno, su existencia aquí ya en otro plano, pues frente, ¿dónde? En Ah, Santa te voy María a la Mayor, enseñar, ¿no? también tengo aquí ese mapita, perdonen ustedes, soy medio lento Sacando los mapitas para literalmente yo sacando los para mapitas, jugando los ilustrarlo, pero sí mapitas. me decías, ¿no? Tun. Es interesante ello, ¿no? Yo creo que muchas A- cosas del padre Jorge no eran coincidencias. aquí se ve, ¿no? Ajá. Justamente a él lo entierran aquí en esta basílica que se ve en el mapa de Roma, una de las basílicas papales, ¿no? De Roma. O sea, Santa tiene María toda la Mayor. una justificación, ¿no? Dice, no, es que yo a la Virgen María le rezaba y tal. Es el primer lugar a donde va, creo que cuando lo hacen papa, es el primer lugar a donde va a rezar. La Basílica Papal de Santa María la Mayor. Ujú. Pero,
o sea, me parece que no puede ser coincidencia que vean justo en la parte posterior a la basílica, cruzando esta plaza, la Plaza del Esquilino, está la embajada de Argentina. O sea, nunca volvió y sin embargo, muy románticamente, ¿no? Elige un lugar que es lo más cerca, digo, no es como que las embajadas son territorio de un país en otro, pero sí de cierta manera decide su lugar de sepultura en el lugar más cercano a casa, ¿no? Por así decirlo. Sí, eso se me hizo un detallazo que no lo había caído en cuenta, no había caído en cuenta en ello, Juanjo, hasta que tú me lo comentaste, ¿no? Ujú. Y nada, creo que como ahorita que pusiste el mapa de la gira, cuando él va a Chile, Paraguay, todo esto, que decide sacar, dicen que fue cuando decide sacar Uruguay y Argentina de la agenda, este, pues sí, o sea, muchos tenían la ilusión, ya habían hasta escogido que el estadio y que no sé qué, y dónde iba a estar y todo ello, bueno, tenían esa ilusión. Pero al final creo que, como lo decía hace un momento, todo ese mensaje y todo ese camino que él dejó en Argentina, siempre lo dejó en la gente pues que lo conocieron, digamos, como desde esa misión que tenía, esta acción pastoral muy cercana a los excluidos, ¿no? Como a las periferias. Entonces, no sé, yo lo pienso como románticamente que pues Argentina dejó de ser el centro para él y convirtió la periferia, o sea, el mundo en su iglesia, ¿no? Y que en un sentido dijo, pues ya, estoy aquí afuera, pues voy a recorrer lo que nunca hubiera podido si no hubiera salido de Argentina y llevar ese mensaje. Que en realidad, pues cuando estaba haciendo ese trabajo, pues sí, me eché un clavadote en ver entrevistas, documentales, todo lo que me encontraba del Papa Podcast. Y yo creo que se va a valorar mucho ese pontificado, pues, con lo que viene, que es el contraste de quién sea electo, elegido papa. No, yo no creo que vaya a haber otro papa latinoamericano, no sé si en medio siglo, mucho tiempo. Los tiempos también dictaban un poco la necesidad de un papa como él en ese momento, dialoguista, unificador, un poco, ya sabes, ahora los tiempos dictan muchas otras cosas que pueden gustarle a unos y otros no. En lo personal creo que es un discurso pues, muy rudo, lo que está pasando, por decirlo de alguna manera, muy cerrado, yendo al conservadurismo. Y llegaremos a ver entonces el contraste con Francisco. En ese sentido, yo sí creo que se va a valorar más tanto dentro de los mismos argentinos como entender quién fue su papa, ¿no? Que ellos exportan al mundo y que algunos no valoraron por este tema de vincularlo mucho a la política, y también los otros católicos, la gente católica quizá vaya a volver a decir, claro, era un buen papa, ¿no? Era un papa que recordaremos porque ahora también es un papa que le tocó, yo lo veía en el funeral, pues todos con el celular, Juanjo, ¿no? O sea, documentando todo, es algo que es inédito ahora, ¿no? Pues con Juan Pablo no fue así, todavía no estaba esa tecnología, pero veremos el contraste ahora con quien llegue, ¿no? Sí, y curioso porque no tengo apuntadas las cifras, pero veía, o sea, prácticamente al Papa Francisco, recordemos, el cónclave es esta reunión en la que los cardenales menores de 80 años van a poder votar para elegir al Papa, que si lo piensas es curioso porque es como una monarquía democrática, ¿no? El Vaticano, ¿no? Donde así solo los miembros, la élite, ¿no? La El cúpula, colegio electoral. sí, 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 literal, el colegio electoral, pero no representativo como el de Estados Unidos. Aquí ellos deciden a quien se les pega la gana, ¿no? Y no tengo las cifras, pero en 25 años que le toca a Juan Pablo II, le toca apenas nombrar a un puñado de cardenales, a unos, ¿eh? Creo que cinco Sí, cardenales nombró Juan Pablo, y creo que 80 por ahí checamos las no, cifras, pero Francisco nombró a más de 100 ya, cardenales sí, y sí, ahorita no sé entre los que se han bajado, los que les prohibieron y tal, pero ha de estar en 130 y sí, algo son el número de... 133 los que van a participar, y tienes razón, Francisco nombró más de 100, el que nombró como 80 fue Benedicto, ¿no? Sí, pero pues ahorita dices, oye, nombraste a 100, ¿no? Y, y sin embargo, por ahí veía, o sea, que se, o sea, no sé qué tan
fidedigno pueda ser, porque también estaba viendo que es muy, de hecho tuvimos aquí la semana pasada a un invitado, a Axel, que nos estaba platicando que pues realmente es complicado como etiquetar dentro de la iglesia, ¿no? Este tema de progresista y conservador, ¿no? Dice, o sea, a ver, de todos los papas, incluso los más progresistas, ninguno va a estar a favor de, por ejemplo, que las mujeres sean ordenadas como sacerdotes, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos que es progresista contra qué decimos que es conservador? O sea, uno de los cardenales como que tiene como más, al menos parece tener como popularidad el llamado Francisco Asiático, Tagle, que es el de Filipinas, y dice, pues a ver, él está en contra de esto, en contra de esto, en contra de... Entonces, realmente, ¿qué es progresista? ¿Quién es progresista? ¿Quién es conservador? Pues no es tan fácil o tan directo como lo hacemos en la política, ¿no? Pero aún así, o sea, veía que pues se consideraba que el colegio cardenalicio está predominantemente dominado por una mayoría conservadora, a pesar de que el propio Francisco nombró a prácticamente todos, ¿no? A más de 100 de 130, o sea, y sin embargo, estamos hablando de las probabilidades de que quede uno de las opciones más conservadoras, pero hablándote de que, pues bueno, o sea, eh, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué van a valorar los cardenales? O sea, ¿van a valorar regresar a las tradiciones, o a la versión más, eh, sí, de darle una lectura más conservadora, más tradicional a la Biblia? ¿O van a valorar este tema de lo que decías, ¿no? O sea, no vamos a ver un papa latinoamericano. ¿Por qué? Pues bueno, porque en buena medida tal vez también dicen hay que voltear a otros lados, ¿no? O sea, la Iglesia Católica necesita afianzar su crecimiento, no sé, y ahí están las opciones africanas, las opciones asiáticas, o regresan a un papa europeo, ¿no? Que ahí los dos manos derecha e izquierda de Francisco eran italianos, ¿no? Y que también están entre la lista de favoritos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Porque pues no tenemos ese nivel de información como para pensar en qué van a valorar más las personas que van a tomar esa decisión, ¿no? Sí, también creo que, como mencionas, ¿no? No sabemos qué se va a valorar y quizás se pueda ver también qué tanto, pues en un sentido, ahora sí como usando el lenguaje de los chavos, o sea, la vara está, qué tan alta es la vara, ¿no? En el sentido de, ok, ¿qué tanto hizo Francisco comparado con lo que se podía hacer con la medida de lo que se esperaba de la iglesia o se espera de la iglesia, ¿no? O sea, venir de un papa que decía que los homosexuales eran como el anticristo, ¿no? A decir que, bueno, tienen derechos. O sea, es como, ok, es un poquito nada más, pero, o sea, la vara es muy baja también en el sentido de la iglesia como esa institución ultra conservadora que todavía es bien difícil de mover y yo creo que un papa no lo va a mover, ¿no? Y con Y 10 que, años. o sea, si lo piensas, pues probablemente para ti, para mí, por nuestras realidades, modo de vida, modo de pensar y demás, pues temas como justo ese, o sea, ay, ¿cuál es el papel de las poblaciones, las minorías marginadas, ¿no? Pero para el grueso de la Iglesia Católica, probablemente no es el tema, probablemente el tema sea muchos otros, ¿no? O sea, ciertas cuestiones más de la tradición, ciertas cuestiones más de, o sea, por ahí veía que y nos lo platicaba el invitado de la semana pasada, que es un tema importantísimo el regreso de las misas en latín, ¿no? Ujú. Que para muchos es como, no, pues sí, estaría padrísimo, ¿no? Yo tengo mis dudas, considerando que cuánta gente habla en latín y lo que representa que pues vuelvan las misas en latín, ¿no? Y que se vuelva a dar una misa en un idioma que la gran mayoría de la gente no entiende, pero bueno, es otro tema. Pero es justo eso, o sea, como, ¿dónde están las prioridades de la iglesia? Pues quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe para ti, para mí, ¿no? Hay gente que sí sabe, o sea, es como, son dos realidades muy diferentes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de los favoritos, Robert Sara, el ganés, me parece, que es uno de los papables negros, africanos negros, porque hay africanos blancos, está la opción una de las opciones de Sudáfrica es un africano, pero blanco, ¿no? Entonces, Robert Sara es una de las opciones de papables africanos negros y es de los más conservadores en el sentido de que totalmente cerrado a la incorporación de la comunidad LGBT, totalmente cerrado al diálogo entre religiones, ¿no? Entonces,
sí va a ser interesante ver hacia dónde voltea a ver la iglesia, porque creo que eso puede marcar, pues, o sea, cuántos años ha durado. En promedio, en los últimos 100 años, cada papa ha durado 10 años, ¿no? Entonces, elegir a alguien que te va a marcar el camino de la iglesia, también de abrir o cerrar puertas hacia dónde puede crecer, ¿no? Esa iglesia en los próximos 10 años. Sí, y el momento que está viviendo también el mundo, ¿no? Junto a la iglesia. Yo creo que si lo pensamos como en sentido político, al final, pues líder político también creo que la diplomacia, o sea, Francisco en ese sentido lo movió, ¿no? O sea, sí hizo como esto como el diálogo entre religiones, o sea, sí cambió la manera, no sé, este humanismo quizá diferente y como la diplomacia que él llevaba. Eh, Me parece que también observar cuál es el interés de la iglesia en ese sentido, en este momento que se está viviendo en el mundo, sin olvidar que el Papa, además de ser alguien religioso, es alguien político, pues hay que nada más observar qué tendencias hay en el mundo ahora. Y si nos vamos sobre esa lupa, pues podríamos adivinar que va a ser alguien conservador, de derecha, que es como el latigazo del avance, digamos, si quieres ya en la forma, no en el fondo que tuvo Francisco eh, en el Vaticano, ¿no? O sea, como en el discurso, esa misa en Lampedusa, o sea, como sus viajes, que no era un papa de Madrid ni de París, ¿no? Era como de las periferias, o sea, como quizá, ahí como lo mencionas, habría que ver qué es lo que le interesa a la iglesia ahora y pues podemos observar pues el crecimiento de otras religiones también, esta pérdida de campo, de acción, eh, y, y va a ser muy interesante, tienen una tremenda chamba a los cardenales ahí para definir el futuro, como dices, de su próximo líder y quién va a llevar la iglesia. Deja tú al sucesor de Francisco, sino al sucesor de Pedro, ¿no? Al obispo de Roma, a quien va a continuar con algo que la iglesia ha llevado durante muchos años, siglos, y que entonces ahora Francisco quizá fue un momento en donde se acercó mucho a nosotros como latinoamericanos, a donde está este papa que tenía esa simpatía, o sea, veníamos de Juan Pablo, luego Ratzinger, que totalmente Benedicto había perdido todo diálogo ahí, estaba presencia de liderazgo, y viene un Francisco pues un poco más con esta energía a latinoamericana quizá a hacer este diálogo y tener este ímpetu. Y ahora ver lo que viene, pues creo que no queda más que también revisar un poco del legado de Francisco, sin romantizarlo, sin decir que fue el mejor el papa, pero sí estudiar lo que él quiso sembrar, ¿no? Y creo que para mí fue esa coherencia, ¿no? Entre ese padre Jorge que pudimos descubrir ahí en Argentina, bueno, en Buenos Aires, y luego verlo como un megáfono en, en el mundo. Y sí, valorar quizá ese camino y quizá fue un momento de la iglesia, ¿no? No es el camino que seguirá la iglesia ahora. Fíjate que muy interesante todo esto que mencionas. Mencionabas Lampedusa, ¿no? Fue, me parece, el primer viaje que hace el Papa luego de su nombramiento. Y lo hace, recordemos, 2013, cuando ya empezaba la crisis migrante en Europa, que llega a su máximo punto en 2015. Y es cuando millones de sirios, a raíz de la guerra en Siria, están saliendo de Medio Oriente y llegando a Europa, pero también llegan un montón de refugiados de África. Y él decide hacer este primer viaje a Lampedusa, ¿no? Y como decías, o sea, no iba tanto, no es que fuera tanto a las capitales, se buscaba ir a, incluso aquí cuando lo vemos, ¿no? Cuando viene a México, sí viene a Ciudad de México, pero va, si no mal recuerdo, va a Chihuahua, va a Ciudad Juárez, va a Chiapas, ¿no? O sea, y Ciudad Juárez, donde, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un historial de violencia contra las mujeres, de las mujeres asesinadas en Juárez, de migrantes, de hoy en día, pues, toda la realidad del crimen organizado, las maquilas, ¿no? Chiapas, ¿no? Una de las zonas más, uno de los estados más pobres del país. O sea, busca de cierta manera esta cercanía justo con esta, con toda esta población, ¿no? Marginada, pobre, y que pues a veces parecía que la Iglesia Católica, y decías, ¿no? Puede ser que haya sido más en forma que en fondo. En referencia, puede ser que fuera más esta idea de, ah, pues
me quito los adornos dorados y me quedo todo de blanco, ¿no? Pero más allá de eso no hago una reforma sustancial. Le digo a las población LGBT que son bienvenidos en la iglesia, pero no reformo las cosas que permiten que le puedan dar sacramentos a la comunidad LGBT, ¿no? Pero al final del día, la forma prolongada, la forma sostenida se vuelve fondo, ¿no? Y esto va cambiando un poco las mentes. Obviamente habrá cuáles sí, habrá cuáles no, pero al final, si tú durante un tiempo prolongado vas cambiando la forma en la que tú te diriges hacia una comunidad, hacia un tema, el mostrarte cercano con estas, que al final del día creo que era pues el mensaje central de Jesús, ¿no? O sea, la cercanía con los pobres, con los más necesitados, el curar al prójimo, el ayudarlo, el darle comida, ¿no? Y es este mensaje y es esta serie de acciones que lleva a cabo el Papa Francisco en su papado. Entonces, sí veíamos una iglesia que, pues, de cierta manera, pues, había tomado un cierto rumbo, ¿no? Pues va a ser muy interesante ver justo, ¿no? Si hay ese latigazo, si hay ese regreso del péndulo hacia una iglesia, pues mira, no sé si en temas de incorporación de las mujeres LGBT y todo eso, pero simplemente en el tema de esa cercanía de la iglesia con la base social, con la gente más necesitada, o si regresamos a una iglesia, pues más, creo que, por ejemplo, con Ratzinger, con Benedicto XVI, había esta imagen de un papa, pues de la élite, un papa, que ojo, porque Benedicto también, digo, Francisco tenía un doctorado y demás, era muy estudiado, pero Ratzinger era un académico, un estudioso, una persona, y se veía desde, aquí es mi opinión, desde esta imagen como un poco de superioridad, ¿no? De hecho, está, pico perfecto estas fotos de Benedicto XVI ataviado con cosas de oro y rojas y blancas y este me pareció un rey, ¿no? Y Francisco rompe con eso. Entonces va a ser bien interesante ver qué caminos va eligiendo la iglesia, porque sí, eh, en este movimiento que vemos globalmente hacia la derecha y hacia el conservadurismo, pues no sé si pueda ser un factor para que la iglesia, a ver, yo creo que la iglesia piensa en de qué manera puedo yo, o sea, quién me va a llevar a que esta institución siga creciendo y siga volviéndose más poderosa. Lo puedes ver maquiavélicamente, ¿no? Así de que para controlar, o lo puedes ver de que espiritualmente, ¿no? Para que más gente crea en nosotros. Pero al final del día ese es el interés principal. ¿Quién va a llevar más allá a la iglesia, ¿no? Entonces va a ser bien interesante ver qué eligen los cardenales estos días. Son momentos de las instituciones y de los gobiernos, ¿no? Y creo que lo decías, cuando un mensaje, aún así sea la forma, perdura durante mucho tiempo, se vuelve fondo, ¿no? Vamos a ver si la iglesia quiere que ese mensaje de Francisco, que es el mensaje jesuita, o de Jesús cercano, como es arriba es abajo, ¿no? Todo eso que hablaba de la cercanía, la iglesia va a permitir que continúe con un papado similar como que él tenía, o ya no va a querer que esa forma continúe para que no se haga fondo. Entonces, sí, se vienen días muy interesantes, Juanjo, y creo que, pues por eso también creo que es lindo, es también una manera, pues es parte de compartir con tu audiencia, pues recordar un poquillo quién descubrimos que era Francisco como padre Jorge, y siempre quedará ahí, ¿no? Porque ahora nos toca, claro, a mí Juan Pablo, pues me tocó cuando yo era chiquilla, ¿no? Eh, Benedicto, pues ahí en una especie de como nublado de no querer estar muy cerca de la iglesia, y creo que algo que tuvo mucho el Papa Francisco fue que acercó muchos a la parroquia de nuevo, o sea, la simpatía si quieres o no, pero les caía un poco bien, les caía un poco mejor, hablaba este idioma, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando él sale al balcón y como con su italiano así, desde medio masticado, ya después lo hizo mejor, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Un italiano argentinizado, ¿no? ¿Cómo era él? Bergoglio, Pero sus papás eran italianos, ¿eh? O sea, yo creo sí, que mal italiano muy, no tenía. muy curioso porque el apellido, ¿no? Discutíamos, ¿cómo vas a pronunciar su apellido? ¿Bergoglio o Bergoglio, no? Yo decía, pues Bergoglio, porque se latinoamericanizó, o sea, y después Sí, ya dejó de claro. ser Bergoglio, fue Francisco, ¿no? Entonces ya, yo Ajá. diré Bergoglio. Entonces,
son cosillas así curiosas que tienen que ver con que al final, creo que es lo interesante de estos momentos de la historia que estamos viviendo y poder recapitular un poco ello. Y sí, yo sí recomendaría pues como seguir muy de cerca lo que va a pasar. Al final es algo histórico, es interesante, seamos o no católicos, pues no deja de ser también algo muy, muy poderoso. Los funerales me parecieron también muy poderosos, ver ahí había unas tomas que hacían ahí donde se veía el féretro de Francisco y a lo lejos atrás Milei, ahí sentadillo como niño regañado, después del berrinche que No, hizo. y después de estar hablando pestes de Francisco toda la vida Sí, sí, sí. y te callas y vas a mostrar tus respetos por un papa que odiaste, ¿no? Pero que al final del día, porque eso es la Iglesia Católica, o sea, seamos religiosos o no, nos guste o no, pero es una institución sumamente poderosa y es una institución que simplemente a través de estos rituales, o sea, te digo, yo crecí católico, hoy en día soy ateo, no volveré jamás, te lo puedo afirmar hoy sin tema alguno, a ninguna religión institucional y establecida. Y aún así, o sea, ves estos rituales y se te enchina la piel, o sea, es brutal ver toda esta gente, porque además son coreografías, ¿no? O sea, es el tener aquí toda la bancada de blanco, todos los de rojo, los cantos, el simbolismo, o sea, mueve, o sea, te mueve como ser humano, o sea, porque es una institución tan antigua, ¿no? Que ha perfeccionado y ha pulido perfectamente esta clase de simbolismos y esta clase de mensajes y lo ves y es, o sea, a mí me encanta verlo, ¿no? O sea, me transporta, ¿no? Sin ser religioso, no me imagino para alguien que es religioso. Entonces, va a ser brutal ver. A mí me encantan los cónclaves y me va a encantar, voy a disfrutar de este evento, ¿no? Sí, sí, Pues súper bien. Mira, te voy a enseñar sí. lo único que obtuve del Papa Francisco ahí ¿En en redes sociales. Argentina? Mira la estatuita. Pero Está esto nada bonita. más en un sitio súper turístico. O Sí, sea, sí, al sí, lado de sí. las Sí, cosas para de los turistas. Mafalda, de Messi y todo, y esto de valer ahora. Pero ibas a la parroquia afuera de la Catedral Metropolitana, donde él estuvo, donde él se formó ese mensaje, no encontrabas nada. Entonces, Sí, bueno, que estuvo 15 años ahí. Pero bueno, Ana, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de no, despedirnos? agradecerte por la conversación, ojalá que a la audiencia le interese pues seguir lo que viene en el sentido de la iglesia, no desde el catolicismo o como quieran seguirlo, pero pues sí como una figura más que está dentro de este tablero, ¿no? Porque al final importa y pues importa saber qué está ocurriendo, qué movimientos hay, eh, ya lo decías, ver si la iglesia como esa institución, o que decía Francisco, la iglesia es mujer, ¿no? A ver si la iglesia como esa institución va a permitir que siga este mensaje o ya no le va a convenir. Y entonces creo que ahí también es importante, pues como ciudadanos del mundo, como que estemos involucrados en estos procesos históricos, ver ese camino y también nosotros decidir qué es lo que queremos creer y acompañar y sobre todo, como ya lo decías, son eventos, son rituales que mueven sin ser católicos. Para un católico, pues es algo mucho más potente, entonces pues también respetar en ese sentido esto que se está viviendo, que es un luto, que es un duelo y que ahora viene la esperanza de un nuevo líder para millones de personas que son católicos y habrá que ver cómo ello incide en el tablero y en las balanzas de voces que se van a integrar ahora con el nuevo Papa o sea, lo que está sucediendo ahora actualmente con todos estos líderes. Y nada, agradecerte mucho, Juanjo. Pues gracias Ana, a ti por dedicarnos todo este tiempo, una plática larga, pero creo que bastante interesante ver desde quién fue Francisco a ojos de lo que tú pudiste apreciar a ojos de los argentinos, ¿no? Pasando por cuál es el futuro de la iglesia. Creo que una plática sumamente enriquecedora. Te agradezco, Ana, y pues espero tenerte acá de vuelta pronto. Cuando quieras. Y ahí que vean en Instagram las historias, las tengo todas ahí. Hicimos Claro que como sí, cuatro historias, cinco. voy a poner tu usuario al poner tu nombre, pero que te sigan como @Ana Ana María, M. guión bajo, guión bajo, islas. ¿En qué redes? En Instagram.
En Instagram, El ex no, porque perfecto. lo perdí y no tengo acceso, pero ahí en Instagram, sobre todo por si quieren ver esas historias que recogimos allá, para, pues sí, para verlas y si algo les interesa, pues ahí comentar y pues nada, hay apertura. Buenísimo. Perfecto. Ana, gracias. Nos Gracias, vemos. Juanjo.